de Efesios después de algunas semanas retomando retomando esta serie, capítulo 6 del libro de Efesios. Luego de pasar algunas semanas meditando en el capítulo 5, en esta instrucción pues que Dios da a través del apóstol Pablo para con los esposos, pues ahora continúa esa exhortación de sometimiento, pero ahora llevando a otro tipo de relación. Precisamente en estos versículos del 1 al 9, pues el apóstol Pablo hace referencia de dos tipos de relaciones distintas a las que ya venía mencionando en los versículos anteriores. Y básicamente se enfoca en la instrucción de hijos a padres y de amos a siervos. Vamos a leer la escritura. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Padre, te doy gracias, Señor, por ese tiempo y privilegio también que me concedes, y responsabilidad que me concedes, Señor, de poder exponer tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú hablándome a través de tu Espíritu. Señor, te pido que me capacites para exponer tu palabra y me ayudes para hacerla de manera fiel. Te pido también, Señor, que puedas dar entendimiento a mis hermanos para que puedan recibir tu palabra y también podamos ponerla por obra. Gracias, Señor, por ello. Te pido, Señor, de Jesús. Amén. La meditación de esta palabra, de este sermón, hermanos, va a estar en los primeros 4 versículos. Vamos a enfocarnos en esta mañana, en esta relación que tienen hijo con padre. Precisamente el apóstol Pablo nos va a instruir, y lo he llamado por título, la instrucción a los hijos y padres. Pocas áreas de la vida han sido atacadas y corrompidas por el diablo y el mundo, como lo es el matrimonio y la familia. Hoy en día, como muchos sabemos, se habla de matrimonio del mismo sexo, convivencia antes del matrimonio, familias disfuncionales, y es algo muy común hoy en día ver ese tipo de cosas. Lamentablemente, pareciera que esto fuese normal. Pero cuando nos dirigimos a las Escrituras, nos damos cuenta de que esa realidad es completamente ajena a la voluntad de Dios. Y precisamente luego de la caída, el pecado corrompió el concepto de familia que Dios había establecido desde el principio. Veíamos semanas atrás cómo el pecado ha corrompido el concepto de matrimonio que hoy en día conocemos, como está estipulado en la palabra. Y lamentablemente esto viene afectando a la sociedad, no solamente matrimonios que no conocen a Dios,
matrimonios inconversos, sino, y lo más triste de todo, matrimonios cristianos están siendo afectados precisamente por falta de un conocimiento apropiado de las Escrituras. Y también por no acercarse en reverencia al Señor y reconocer la necesidad de poder nosotros depender completamente de Él para manejar también todo tipo de nuestras relaciones. Y el apóstol Pablo, veíamos en la sección anterior, que empezó a instruir al primer grupo de relación de los cristianos, y este es en el ámbito matrimonial, en el ámbito de pareja entre esposo y esposa, brindando algunas observaciones en relación a este concepto de matrimonio y cómo esto debe reflejar el sometimiento y reflejar la gloria de Cristo. En el versículo 21 del capítulo 5 inicia el apóstol Pablo mencionando cuál es el sometimiento bíblico. Someteos unos a otros en el temor de Cristo. Y empieza iniciando y no termina el concepto de sometimiento hasta ahora. Y vamos a ver hoy también, ya, pero en otro tipo de relación, ya no en la relación matrimonial, sino en la relación de hijos y padres, cómo continúa este concepto de sometimiento que el apóstol Pablo mencionaba en el capítulo 5. Y esto se va a extender hasta el final. Dios ha diseñado el patrón de sometimiento a la sociedad humana. Y como veíamos en el versículo 21, esto es unos a otros. El sometimiento es unos a otros. Y esto se tiene que dar y se da por reverencia a Cristo. Y quien Cristo es el principal motivador y el ejemplo de sometimiento que nosotros tenemos de parte de Dios en las Escrituras. El mejor ejemplo que nosotros tenemos de sometimiento, pues está en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien se sometió voluntariamente al Padre para cumplir su voluntad. Y gracias a ese sometimiento voluntario de parte del Señor Jesucristo, ahora nosotros tenemos esa comunión con Dios. Él obedeció hasta la muerte y gracias a su vida, muerte y resurrección, ahora nosotros podemos tener comunión y entrada directa a Dios a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. En esta sección, lo que vamos a ver ahora, Pablo va a dar instrucciones a la iglesia sobre el correcto andar de un cristiano. Y como veíamos también anteriormente, y esto se da debido a que el cristiano tiene que andar en el Espíritu, enfocándose ahora a los miembros del hogar, hijos, padres, esclavos y amos. Me llama mucho la atención cómo en estos pasajes el apóstol Pablo inicia mencionando este sometimiento, pero como un grupo particular, Si ustedes se dan cuenta, cuando inicia el apóstol Pablo las instrucciones en el matrimonio, empieza mencionando a las mujeres, a las esposas, que tienen que someterse a sus esposos como Cristo. En el caso de este grupo de relaciones, de relación social, en padres e hijos, inicia mencionando el apóstol Pablo el sometimiento de los hijos para con los padres. Y en este tercer grupo, el apóstol Pablo menciona el sometimiento de los siervos a los amos. Llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo se enfoca en primer lugar a los subordinados, por así decirlo, a los subordinados de estos tres grupos de relaciones. Y esto nos llama a pensar y a considerar de que para el apóstol Pablo estos subordinados pues eran importantes. Y para aquellas personas del tiempo del apóstol Pablo, para la iglesia de Éfeso a quien se dirigía, pues esto era, los tomaba un poco por sorpresa, en el sentido de que era una cultura ya enraizada en la cultura romana que veía esto como algo contrario a la cultura normal que había establecido la cultura romana. Para ellos pues era inconcebible de que la mujer se sobreponga
para con el hombre. Era inconcebible para ellos de que los siervos se sobrepongan para con los amos o los padres o para con los hijos. Esto iba directamente contraria a la cultura romana, lo que escribía el apóstol Pablo. Pero lo hizo con un propósito y precisamente vamos a verlo ahora. La instrucción a los hijos y padres. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. En primer lugar, Pablo aquí en estos pasajes inicia mencionando la instrucción a los hijos. Como mencionaba anteriormente, pues inicia con los subordinados de este grupo social, por así decirlo. No inicia mencionándoles a los hijos lo que tienen que hacer a través de los padres, sino se dirige directamente a los hijos. No lo hace a través de los padres, sino da a entender que su propósito es exhortarlos en la reunión pública de la iglesia. Es decir, pues él se enfoca a dirigirse a los hijos, exhortándoles directamente desde la reunión pública, al momento de que ellos puedan leer la palabra de Dios, al momento de su reunión, así como nosotros lo estamos haciendo. En los tiempos del apóstol Pablo no había, por ejemplo, escuela dominical, sino la familia unida se reunía para escuchar la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, a través de estos escritos, pues exhorta directamente a los hijos. Y la primera exhortación que hace a los hijos el apóstol Pablo, pues es un llamamiento a obedecer a los padres. Le dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. La principal obligación como hijos que tenemos es de obedecer a nuestros padres. Ahora, la audiencia en la cual se dirige el apóstol Pablo es a los hijos, pero aquellos hijos que tienen una comprensión de lo que implica la obligación delante de Dios para con obediencia a sus padres. Es decir, unos hijos que tengan una comprensión de lo que Él les está diciendo. No se dirige a los bebés, por ejemplo, porque ellos todavía no tienen una comprensión de lo que implica la obediencia a los padres. Pero exhorta a los hijos, yo creo que a los que ya están un poquito más grandes, ya que ellos tienen un mejor razonamiento al respecto. Ahora, esto no quiere decir que no se dirija a los hijos que aún no se han casado, porque se dirige también a ellos, porque todavía están bajo la cobertura de sus padres. Y esto precisamente lo menciona en el el capítulo 5, versículo 31 del libro de Efesios. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La instrucción que da Pablo para los hijos aquí en este versículo es hasta ese momento, hasta que puedan ellos unirse, dejar a su padre y madre y unirse a su mujer para que ambos sean una sola carne. Pero tampoco quiere decir de que los que ya no están bajo la cobertura de sus padres, aquellos que ya están casados, que ya no viven con ellos, no quiere decir que deben dejar de honrarlos. No lo quiere decir el apóstol Pablo eso, pero se está enfocando básicamente a aquellos hijos que aún viven con los padres, que están bajo la cobertura de los padres.
Y es responsabilidad de los padres establecer reglas y lineamientos para con sus hijos, de tal manera de que ellos, sus hijos, puedan obedecer lo establecido por ellos. Es obligación que tenemos nosotros, hermanos, de parte de Dios, establecer reglas y lineamientos a nuestros hijos. La palabra de Dios es clara, mencionando de que debemos que instruir al niño desde pequeños. Y quizás en la práctica podemos darnos cuenta de que cuando son más grandes y no lo hemos hecho de pequeños, pues quizás pueda ser más complicado. Y aquí el apóstol Pablo nos está exhortando a los padres, a los hijos, que tienen que obedecer a sus padres, porque es una obligación principal delante de Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. El apóstol Pablo usa una palabra aquí también que no lo usó cuando mencionó el ejemplo de sometimiento entre esposos. No usó el término someter como lo hizo para describir la relación entre esposos y esposas, sino al contrario usa la palabra obedecer. El apóstol Pablo usa esta palabra obedecer para expresarse de una manera más fuerte lo que implica la importancia de que los hijos obedezcan a sus padres. El apóstol Pablo acá usa esta palabra más fuerte, que es obedezcan a sus padres. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. En el Antiguo Testamento el desobedecer a los padres era una cosa muy seria. Y precisamente menciona en Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21, en los versículos 18 al 21 menciona un poco al respecto. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, ni cuando lo castigan, ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece el glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. En el Antiguo Testamento, hermanos, la desobediencia al padre era cosa muy seria. Y si no obedecías al padre, la instrucción era que te lleven a un lugar lejano, fuera de la ciudad, y los ancianos pues te apedreen hasta que mueras. Era cosa muy seria la desobediencia a los padres. Es obvio que hoy en día no se practica eso. Pero lamentablemente, muy poco se aplica la obediencia a los padres. Se ha perdido ese temor y reverencia y respeto que uno tiene que tener para con sus padres. Y la manera en que el apóstol Pablo exhorta aquí a los hijos que tienen que obedecer a sus padres es en el Señor. Esto implica que deben obedecer a los padres porque ellos pertenecen al Señor. Se dirige a los hijos creyentes que tienen que obedecer a sus padres porque ellos le pertenecen al Señor. Ellos, los hijos, son parte también del Señor. Dirigiéndose a los hijos creyentes, ¿no? Exhortándoles a que ellos tienen que obedecer porque es delante de Dios, es correcto, es justo. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo.
El apóstol Pablo también en Colosenses, capítulo 3, versículo 20, menciona y nos ayuda a tener un poco más luz hasta a dónde él se dirige. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Quizás podrías decirme, pero hermano, entonces tengo que obedecer a mis padres. Si dice la Biblia que tengo que obedecer en todo, y si me dicen que tenga que mentir, también tengo que obedecerle. Por ejemplo, puede suceder de que quizás venga la vecina, ¿no? a quien le debemos algo, dinero de repente, y toca la puerta de tu casa, y tú ves que es tu vecina, y tú le dices a tu hijo, dile que no estoy. Dile que no estoy. Entonces, ¿el hijo acaso tiene que obedecer la instrucción que le está dando su padre? Pues acá no se refiere a ese tipo de obediencia, ¿no? No se refiere que tienen que obedecer, así vaya en contra de lo establecido por la palabra de Dios. Dice, hijos, obedecer en el Señor a sus padres, porque esto es agradable al Señor. Esto agrada al Señor, esto alegra el corazón de Dios, el que los hijos puedan obedecer a sus padres. Y es una demanda de parte de Dios para con los hijos, que puedan obedecer a sus padres, porque esto es justo, esto es agradable, esto es correcto delante de los ojos de Dios, que tienen que obedecer a sus padres. Acá hay varios hijos muy jóvenes, porque tienen que obedecer a sus padres. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. La segunda exhortación que hace el apóstol Pablo ahora es el deber de honrar a sus padres. En primer lugar menciona que ellos tienen que obedecer a sus padres, pero en segundo lugar también aquí el apóstol Pablo menciona en este pasaje que deben honrar a sus padres. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Pablo está haciendo una segunda exhortación a los hijos, para que ellos honren a sus padres, y para esto cita el quinto mandamiento de la ley moral de Dios. El quinto mandamiento está citando aquí el apóstol Pablo. Precisamente lo encontramos en Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y precisamente lo propio encontramos en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16, donde el Señor menciona lo siguiente. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Está el apóstol Pablo aquí mencionando el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y que tengas larga vida sobre la tierra. Hace una acotación aquí adicional el apóstol Pablo, que es el primer mandamiento con promesa. Pero más allá de ser un mandamiento con promesa de parte de Dios, esto menciona y muestra, enfocándose más al carácter de Dios, cómo es Dios. Y el propósito de Dios
al momento de crear al hombre, obviamente era para que pueda glorificar a Dios, glorificarle a Él, por siempre, por la eternidad, que posteriormente fue distorsionada después de la caída, ¿no? Pero aquí básicamente se está enfocando más al carácter de Dios y también haciendo una acotación de que este primer mandamiento tiene promesa. Y la promesa aquí lo menciona en el versículo 3, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra, citando estos pasajes del Antiguo Testamento, este quinto mandamiento de la ley de Dios. Ahora, algunos pueden decir, pues ahora ya no estamos en el tiempo de la ley, sino estamos en el tiempo de la gracia, ¿no? El nuevo pacto, entonces ya la ley no aplica para nosotros. Absolutamente no. La ley sí aplica también para nosotros. La ley de Dios también aplica para nosotros ahora, los creyentes del nuevo pacto. Nosotros también tenemos que obedecer los 10 mandamientos. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que honrar y obedecer a nuestros padres. Definitivamente, hermanos, no es una opción a considerar, sino es un mandato de parte de Dios. Y como mencionaba, no solamente es para los pequeños de la casa, a aquellos que todavía están bajo la cobertura de sus padres, no solamente para aquellos que viven con sus padres, sino también para aquellos que ya estamos casados. Tenemos que honrar a nuestros padres. El dejar de hacerlo es desobedecer a Dios. El dejar de hacerlo es pecar contra Dios. Honrar a los padres significa que tenemos que obedecer sus reglas y sus instrucciones. Hijos que aún están bajo el cuidado de sus padres y viviendo con ellos, honrar a los padres significa obedecer sus reglas y sus instrucciones. Pero hermano, a mí no me gusta lo que mi papá me está diciendo que tengo que hacer, ¿no? La Biblia te dice de que tienes que obedecer sus reglas e instrucciones. De esa manera estás honrando a tus padres y en consecuencia, pues estás honrando a Dios. No, pero yo no vivo con mis padres están fuera, ¿no? Yo vivo con mi hermano mayor, con mi hermana mayor. Pues tus padres se han encargado. La responsabilidad, quizás ellos no pueden estar de manera física viviendo contigo, pero han encargado esa responsabilidad a tus hermanos mayores. Y tú honras a tus padres, pues respetándolos, a tus hermanos que están encargados por ti. De esa manera también uno está honrando a su padre. Si tú ya eres adulto y vives bajo la cobertura o el mismo techo que tu padre, pues honrar a tu padre también implica pues el que puedas llegar a una hora apropiada a tu casa. Aún eres adulto, sí, de repente eres económicamente independiente, pero todavía vives bajo el techo de tus padres. Entonces, implica también el que tú puedas honrar a tus padres, el llegar a una hora apropiada a la casa de tus padres. Implica también ser responsable de los gastos que demanda el conllevar un hogar. No porque yo vivo con mis padres, pues no, yo vivo gratis, ¿no? Pues no es así. Honrar a tus padres también implica ser responsable con las responsabilidades que implica llevar un hogar. El honrar a tus padres también es poder sustentarlos económicamente. Aquí el apóstol Pablo, si bien es cierto, se está dirigiendo
aquellos que aún viven con sus padres, aunque están bajo la cobertura de sus padres. Pero el término de hijos, vemos también cuando el apóstol Pablo en otra de sus cartas menciona dirigiéndose, no solamente a ellos, sino en general, a hijos adultos inclusive, pero ya asumiendo la responsabilidad del cuidado y de honrar a sus padres. Y nosotros como hijos tenemos la responsabilidad de hacerlo hasta cuando ellos sean ancianos. Y es una demanda de parte de Dios que nosotros tenemos para con nuestros padres. Para los hijos adultos y casados que ya no viven bajo el techo paterno, honrar a sus padres implica mostrar respeto y cuidado para con ellos. Hermanos, es muy importante que nosotros honremos a nuestros padres. Si no lo estamos haciendo, estamos desobedeciendo al Señor. Estamos pecando contra Él. No estamos siguiendo su instrucción. Y Él demanda, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, voy a obedecer a mis padres para tener muchos años. Eso no tiene que ser el motor que impulse a tu obediencia, sino que tu obediencia tiene que estar ligada al amor a Dios. Si tu obediencia no está ligada en primer lugar a un amor y temor a Dios, pues tu obediencia no es agradable delante de Dios. Ahora el apóstol Pablo, luego de concluir esas dos exhortaciones a los hijos, llamado a obedecer a los padres y el deber de honrar a sus padres, ahora empieza lo propio haciéndolo para con los padres. Las instrucciones a los padres. Asimismo, el apóstol Pablo considera importante dar una serie de instrucciones a los padres para con sus hijos. Y es donde continúa este círculo de relaciones sociales que el apóstol Pablo, de ejemplos de sometimiento que nos dejan en las Escrituras. Y en primer lugar, la instrucción para los padres que el apóstol Pablo deja en estos versículos es el llamamiento a no provocarlos. El llamamiento a no provocar a sus hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Pero qué significa no provocar a sus hijos? Pues los padres no deben de exasperar a sus hijos. Es decir, no deben provocar su ira. No deben provocar su ira. ¿Y de qué manera provocamos nosotros la ira de nuestros hijos? Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo también menciona que esto es pecado. Efesios 4:26 menciona el apóstol Pablo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Versículo 31, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Todo esto definitivamente no tenemos que hacerlo. Los padres no tenemos que provocar a ira a nuestros hijos. No tenemos que manipularlos, no tenemos que explotarlos, doblegarlos, disciplinarlos injustamente, humillarlos. No tenemos que hacerlo. Para Dios esto es pecado. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Para aquellos que son padres, quizás pueden comprender un poco mejor esto. Pero quizás al momento que nosotros hemos tenido que castigar a nuestros hijos, a veces nos hemos dejado llevar por la molestia, por la ira, ¿no? A veces nuestra carne nos ganó y pues en lugar de corregirlos, maltratamos a nuestros hijos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado y de manera muy especial al momento que lo disciplinamos.
No hacerlo con ira, sino con amor. Ahora, hacerlo con amor no implica, no, si es necesario, darle un chicote, ¿no? Que tampoco quiere decir que no no quiere decir que si tú le das con chicote lo estás haciendo con ira, ¿no? Pero tienes que tener cuidado en no maltratarlo. Y ahí está el problema. A veces nos dejamos llevar por la amargura, por la cólera. Y no solamente en el tema de la disciplina física, sino al momento reaccionamos de manera arrebatada, usando palabras duras, insultos, sarcasmos, comentarios humillantes que podemos tener con nuestros hijos, las exigencias irracionales que podemos tener para con ellos, y cualquier cosa que puedan percibir como provocación, podemos causar ira a nuestros hijos. Y definitivamente, hermanos, eso no es agradable delante de los ojos de Dios. Y es donde el apóstol Pablo exhorta a los padres al llamamiento a no provocar a sus hijos. Pablo menciona en Colosenses 3:21: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Muchas veces al momento de corregirlas de esa manera inapropiada, como los ejemplos que mencioné anteriormente, pues nosotros desalentamos a nuestros hijos. Podemos nosotros ser referentes positivos para ellos, pero también podemos ser piedras de tropiezo. Y es nuestra responsabilidad para con nuestros hijos delante de Dios, que esto es sumamente importante. Nosotros podemos ser de bendición para ellos o podemos ser piedras de tropiezo. Podemos ser piedras de tropiezo al provocar su ira. Hermanos, no nos dejemos llevar por la amargura al momento de corregir a nuestros hijos. Pues si tienes a tu cónyuge al lado, pues trata de pedir ayuda a ella o a él, ¿no? Si es el caso. Quizás te puede ganar la cólera, la ira, pero pues tu cónyuge, el que estás allí, puedes percibir que conoces mejor a tu esposo o a tu esposa. Pues ayúdale. Pero tampoco quiere decir que no debemos disciplinarlos. No quiere decir el apóstol Pablo que no los disciplinemos, ya que es nuestra responsabilidad y por lo cual seremos juzgados por el Señor. Pero al hacerlo debemos hacerlo por amor y con temor a Dios. Nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos con temor al Señor. Y eso es lo que implica aquí este llamamiento a no provocar a nuestros hijos. Hermanos, a veces somos llevados por nuestra ira, por nuestra cólera, a poder pecar de esa manera con ellos. Y pues el Señor nos va a rendir cuentas en la manera como nosotros estamos conllevando también. Parte de educarlos es disciplinarlos. El dejar de hacerlo también es dejar de cumplir la demanda que Dios nos ha dado a nosotros como padres. Pero aquí la exhortación, la instrucción de parte de Pablo es no provocar a ira a nuestros hijos. Mientras preparaba este sermón, iba analizando mucho cómo hasta el día de hoy ha sido mi comportamiento para con mis hijas. Y no podía evitar de que se me caiga una lágrima por muchas veces haber logrado o haber hecho provocar a ira a mis hijas. Pero por la gracia del Señor, pues tenemos
esta instrucción que está en su palabra. Está en su palabra la instrucción que nosotros como padres tenemos para con nuestros hijos. Y esto también va para aquellos que van a ser futuros padres, si Dios lo permite. Pero hermanos, nosotros tenemos las riquezas, como mencionaba el apóstol Pablo en el capítulo 1, las riquezas del cielo por nuestra unión con Cristo. Pero a veces decidimos vivir como pobres siendo ricos en Cristo Jesús. Muchas veces lo hacemos y vivimos como mendigos espirituales, habiendo las riquezas del cielo para con nosotros, sus hijos. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La segunda exhortación a los padres de parte del apóstol Pablo es una exhortación a educar a los hijos en los caminos del Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hermanos, es sumamente importante que nosotros podamos exhortar a la educación, educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Es nuestra responsabilidad de parte de Dios. No es la responsabilidad de la iglesia educar en los caminos del Señor a tus hijos, sino es tu responsabilidad el que puedas educar en los caminos del Señor a tus hijos. A veces cometemos ese error, los padres, de decirlo, bueno, ya que los profesores de la escuela dominicana enseñan, pero no asumimos nuestra responsabilidad delante de Dios, de la responsabilidad que nos ha dado Dios para con nuestros hijos. Nosotros somos los referentes espirituales de nuestros hijos. Nosotros somos los llamados de manera directa de parte de Dios para enseñarles e instruir a nuestros hijos en sus caminos, y no los profesores de la escuela dominical, no la iglesia. Nosotros los padres somos llamados para instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Por esto también vamos a ser juzgados delante de Dios. Una de las disciplinas muy importantes que se practicaban siglos atrás era el culto familiar, la adoración familiar, que tristemente conforme han pasado los años se ha ido perdiendo. Y es una de las herencias que nos ha dejado la Reforma, pues la adoración familiar, que hoy en día no se practica. Y nos toca hacer mea culpa, pedir perdón al Señor por no hacerlo. Pero ahora está el momento de poder hacerlo. Ahora tenemos la oportunidad de parte del Señor de acercarnos a Él en arrepentimiento y fe, y pedirle que nos perdone por aquello que hemos dejado de hacer. Muchas de lo que ahora nuestros hijos hacen, practican o dejan de hacer, pues viene en consecuencia de nosotros no haber exhortado y disciplinado, criado en la disciplina e instrucción del Señor a nuestros hijos. Pero aún tenemos la oportunidad de hacerlo. Aún probablemente tienes hijos un poco más pequeños. Quizás con los que ya están grandes, pues te toca simplemente doblar tus rodillas al Señor y orar para que te ayude a poder instruirles, a poder corregirlos, a disciplinarlos. Ellos aún están bajo tu cobertura. Y es tu obligación delante de Dios en que puedas disciplinarlos si es necesario. Exhortación a educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Para
para los hijos, en la mayoría de las ocasiones, los hijos sienten o se sienten inclinados a desobedecer a sus padres por una presión que puedan ejercer para con ellos, quizás por razones equivocadas, como la presión de sus amigos, los deseos de no ser diferentes a los demás, de una atracción de la carne, como lo llama la Biblia, ¿no? Por el pecado que mora en nosotros. Pero esas son razones equivocadas que nosotros, los hijos, muchas veces tenemos para desobedecer este mandato de parte de Dios. O a veces podemos considerar también de que las demandas o instrucciones que nuestros padres nos pueden dar, pues son ilógicas, son innecesarias, son irracionales. Pero más allá de eso, la exhortación del apóstol Pablo es que tienes que obedecer a tus padres. Y quizás uno de los errores también que a veces cometemos los padres es dejar de tener una comunicación con ellos. El tema comunicación también entra a tallar directamente aquí. A veces nuestros hijos pues están en casa, pero pareciera que simplemente fueran huéspedes y no nuestros hijos. A veces cometemos el error de solamente considerar proveer los recursos que ellos necesitan, pero nos olvidamos de algo principal y primordial en su crecimiento, que es su educación y el como creyentes en los caminos del Señor, y el temor al Señor. Y no solamente está en nosotros, en proveerles los recursos materiales que ellos necesitan, sino principalmente los espirituales. Hermanos, es una oportunidad ahora de parte del Señor. Si hemos hecho hasta el día de hoy algo incorrecto, el Señor está en esta mañana, nos da la oportunidad de poder acercarnos a Él, a pedirle perdón por nuestro pecado y decirle, expresar nuestra necesidad de poder ser capacitados por Él para cumplir los requerimientos de unos padres dignos de nuestro llamado que somos como cristianos. Tenemos que vivir de una manera digna al llamado que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Y precisamente esto implica, como padres, pues cumplir las obligaciones que Dios nos demanda. Y esto es educar a nuestros hijos en los caminos del Señor, disciplinarlos. Y pues para aquellos que aún tienen sus hijos muy pequeños, pues la demanda de Dios es que puedas educarlos en sus caminos, criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. El mandato para los padres de honrar, el mandato de obedecer también a los padres, no está limitado únicamente a la infancia o a la adolescencia, a los primeros años de madurez, sino es una responsabilidad que nosotros tenemos de por vida para con ellos, para con nuestros padres. Se puede honrar a los padres de muchas maneras, pero quizá ninguna de ellas vaya acorde a lo que Dios nos ha establecido en su palabra. Y precisamente ahora ya de adulto yo puedo reconocer las veces que he dejado de recibir o de considerar el consejo de mis padres y me he dado de cabeza contra la pared por no hacerlo. A veces cometemos el error de como hijos, pues pensar de que ellos están equivocados, de que ellos nos aconsejan porque quieren nuestro mal, pero completamente equivocados pensamos de esa manera, hermanos. Creo que y espero que ningún padre pues quiera el mal para sus hijos.
El Proverbios 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre. Y encontramos muchos proverbios en relación a esto. Y ahí para terminar voy a leer algunos. Proverbios 10:1, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Proverbios 15, versículo 20. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio desprecia a su madre. Proverbios 29, 3. El que ama la sabiduría alegra a su padre, pero el que anda con rameras malgasta su fortuna. Proverbios 23, 24. Y el padre justo se regocijará en gran manera. Hermanos, es una gran responsabilidad que tenemos, tanto como hijos y como padres delante del Señor, con estos mandatos que el Señor nos está dando a través de su palabra. Y en esos pasajes, pues, la exhortación del apóstol Pablo es para los hijos, en que puedan honrar a sus padres, en que tengan que obedecer a sus padres, y para los padres que no provoquemos a ir a nuestros hijos y que tenemos que educarlos en los caminos del Señor, criarlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Esta mañana el Señor nos llama a poder meditar en esto. Nos exhorta a través de su palabra a considerar su instrucción, que es lo mejor para nosotros. Pongámonos en pie, hermanos, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Bendito Dios, gracias por esta mañana, por tu palabra, que nos trae luz y alimenta nuestra alma. Padre, perdóname por haber sido y por ser muchas veces un hijo que no honre a su padre. Padre, a nuestros padres terrenales, Señor, perdónanos por no haberlo hecho y por no hacerlo. Te pido, Padre, que seas tú ayudándome a poder hacerlo, Señor. Perdóname porque muchas veces también como padre he provocado a ira a mis hijos. Porque también muchas veces no lo he instruido en tus caminos, considerando cosas quizás que aparentaban siendo importantes, pero la prioridad es que pueda educarlos en el amor y en el temor tuyo. Te pido, Señor, me perdones y me ayudes, y nos ayudes, Señor, que podamos considerar tu instrucción. Te pido, oh bendito Dios, que a través de tu Santo Espíritu capacites a poder cumplir, que no solamente podamos oír tu palabra, sino también obedecerla. Gracias, Señor, por tu palabra de esta mañana. Te entregamos este tiempo en nombre de Jesús.